Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigos, amigas. Estamos iniciando esta mañana de trabajo, 4 de agosto del 2020. Y la propuesta, como había anunciado Verónica, es iniciar con un diagnóstico y algunas reflexiones sobre lo que está pasando, sobre todo en la provincia de Pichincha. Si bien son 18 las que han tenido endurecimiento de la movilidad, Pichincha, Guayas, Azuay y alguna otra provincia, creo que la provincia de Los Áchilas son las que más dificultades están teniendo. Y para este análisis está ya el señor doctor Agustín Albán, el presidente del COE de Pichincha. Así es que, doctor Albán, bienvenido, buenos días. Una primera evaluación de cómo está la provincia. Bienvenido. Francisco, buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Un gusto estar aquí como siempre. Evaluación, bueno, como saben, estamos en una etapa aún de contagio activo. Del 15 de julio en adelante vimos un incremento, no alarmante, pero sí continuo, y esa es la palabra que resalto, un incremento, un crecimiento continuo de los contagios, y se decidieron tomar medidas derivadas de lo que observamos en los operativos que se aplicaron particularmente en aquellas parroquias o zonas denominadas calientes. Vimos bastantes inconductas y respecto al horario de toque de queda, libadores en la calle, fiestas clandestinas, aglomeraciones, venta ilegal de alcohol. Entonces se adoptaron medidas que se habían analizado con los alcaldes en el Código Provincial y se hicieron extensivas a otras provincias del país. Entonces esa es la situación que hemos visto preliminarmente del impacto de las medidas. Si es positivo, lo revisamos el día de ayer los resultados, entonces con una cauta esperanza de que la ciudadanía responda y podamos detener o ralentizar el crecimiento de los contagios, Francisco. Doctor Albán, en la provincia de Pichincha es la capital, parecería la que más contagios generó, y si bien usted nos ha dicho no era un tema alarmante, pero sí esto de continuo, o sea que se estaba dando casi con una rigurosidad el crecimiento, digamos, rigurosidad en tanto en cuanto no cedía el comportamiento. ¿Qué es lo que usted más resalta de las fiestas, las reuniones, la falta de compromiso con usar la mascarilla? Nos hemos relajado con el tema de lavarnos las manos, de este cuidado. ¿Cuáles son las áreas que a usted más le preocupan y que le han permitido observar que son las de mayor crecimiento, doctor Albán? A ver, le diría lo siguiente, el nivel de contagio que hemos tenido, y toda comparación siempre es odiosa, como dice el refrán, pero el nivel de crecimiento de contagios que ha tenido Quito ha sido lento, pero ha sido continuo, no fue el crecimiento explosivo que tuvimos en Guayaquil. Eso incide también en temas de mortalidad, en los plazos en que se satura el sistema hospitalario, en la oportunidad de ir creciendo la oferta del sistema hospitalario. Entonces, digamos que nos ha permitido prepararnos mejor. Ahora bien, también es cierto que un periodo de cuarentena largo como el que tuvimos y un posterior desconfinamiento orientado a retomar actividades productivas, y ese fue siempre el énfasis, pensar en retomar actividades productivas, quizá parte de la población lo tomó como que se acababa la cuarentena y se acababa el virus. El virus no se ha acabado, el virus no se va a acabar al corto plazo, eso hay que decirlo, hay que ser muy claro. Entonces, de los principales problemas que empezamos a ver en la ciudad, la provincia, pero particularmente en la ciudad de Quito, es temas relacionados con fiestas clandestinas, escándalos en la calle, por ejemplo, juegos deportivos, vóley, fútbol, que la gente terminaba y luego se quedaba a tomar una cerveza o varias. Y estas aglomeraciones donde no se usa la mascarilla, donde se comparte de la misma botella, etcétera, es ahí donde podemos tener los centros de contagio. Y las cifras no nos mienten. Si usted se pone a ver de estas zonas, La Magdalena, Cotocollao, Centro Histórico, Belisario Quevedo, Chillevalle, es donde tenemos el mayor número de contagios por cada 100.000 habitantes. Y además, si usted ve cifras, vale una cifra además muy rápida. Al 15 de julio, La Magdalena tenía 1.845 contagiados por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que 15 días después había subido la cifra.
y entonces ahora teníamos 2.400 contagiados, ha sido un incremento de 30% en 15 días. Entonces, si analizamos igual todas y cada una de las parroquias donde hemos tenido estas, digamos, incivilidades en conductas, es donde mayores problemas tenemos. Y ese es el gran llamado a la población, que si no respetamos las medidas que usted menciona, vamos a seguir teniendo un número de incremento importante en los contagios. Doctor Albán, entonces la parte esta de nos está faltando un poco más de compromiso, diríamos, pero claro, ¿cómo evalúan ustedes esta quizá falta de compromiso? Algunos dicen no es falta de compromiso, es ya una necesidad social, y usted nos ha dicho también la reactivación económica, para que la gente pueda tener por lo menos una parte de la familia en la casa, alguien tiene que producir. ¿Cómo enfrentar eso, doctor Albán, y cómo analizan ustedes en el COE ese tema? Mire, creo que lo ha dicho usted con toda claridad. Las medidas de semáforo se diseñaron para reactivar actividades productivas, no para reactivar actividades lúdicas, fiestas, tomar en la calle, hacer deporte. Entonces, nosotros entendemos que es extremadamente importante que salgamos a ganarnos la vida, y entendemos que si el padre o la madre tienen que salir a hacerlo, que lo hagan con las medidas de bioseguridad, porque tendremos que vivir en este nuevo entorno, en este nuevo orden social de mayor cuidado, de prevención. Esa es una realidad con la que hasta que tengamos una vacuna tendremos que vivir. Eso, insisto, no implica grandes aglomeraciones, fiestas clandestinas, eventos, toma de alcohol en la calle. Eso no es, el semáforo no está diseñado para que hagamos eso. Entonces, lo que hemos estado haciendo es, desde ya varias semanas, monitorear todas estas incidencias y ver dónde hay mayores inconductas, y por eso los operativos que se aplicaron hace 2 semanas nos llevaron a la conclusión que la única manera de seguir, digamos, conteniendo este desorden es con las medidas de ampliación del toque de queda que se implementaron a estas 18 provincias que usted menciona, y con la imposición de la ley seca para estos días, viernes, sábado y domingo. Y hemos visto resultados positivos. Estos resultados positivos, de todas maneras, tienen muertos, ¿no es cierto? ¿Cuántos muertos, podríamos decir, tenemos en Pichincha ya contabilizados, que sean probados que es de coronavirus? O sea, que es producto de esta pandemia, doctor Albán. ¿Ya podemos tener una cifra así que diga esto es lo que nos está pasando? Sí, por supuesto que sí. Mire, nosotros llevamos un seguimiento diario de las cifras que publica el registro civil. Y entonces aquí tenemos estadísticas muy interesantes, porque tenemos la comparación contra años anteriores, y entonces le voy a cifras contundentes al cierre de julio, para que veamos la gravedad y la seriedad del problema. En julio de 2019, las defunciones en la provincia de Pichincha por todas las causas fueron de 1.124 personas. 1.124. En julio de 2020, la misma cifra, la misma fuente, registro civil, defunciones, todas las causas fueron 2.778. Es decir, tenemos exactamente 1.644 defunciones adicionales que se pueden atribuir a temas de COVID o de complicaciones relacionadas al COVID. Esto quiere decir que en el mes de julio de 2020, comparado contra julio de 2019, hemos tenido un aumento en las defunciones de 146%. Entonces, toda la movilidad que vimos, y las faltas de civilidad que vimos en meses anteriores, se ven, cristalizadas en el mes de julio. Claro, es el mes de más alta mortalidad en la provincia. Si bien en números diarios no son los problemas que que tener en Guayaquil, es una cifra importante. ¿Por qué cae el problema? Que mientras, esto es, una estadística que se va cumpliendo. Mientras más enfermos, más pacientes requieren hospitalización, y probablemente más pacientes requieran de una UCI. Como sabe usted, al día de hoy tenemos lista de espera para UCI, tenemos y lista de espera para una cama en todo el sistema público, que se encuentra bajo mucha presión. ¿Estos pacientes se atienden? Indudablemente sí, pero la batalla al virus la ganamos en la prevención, no necesariamente en los hospitales. O sea, la batalla no está en curar a los que ya tienen, sino evitar
a que se contagien más. Eso es lo que nos ha dicho y lo que sostiene el COE. Pero para eso, doctor Albán, también hay que estar preparados con los hospitales para que si el contagio se genera y se agravan los contagiados, podamos responder. Y usted dice, esa es la presión con la que están. El sistema de salud, incluido la seguridad social y el sistema de salud público, no sé si el privado también, este rato están, se dice, al tope. Así es, doctor. Usted decía solo hay una cama disponible para no sé cuántos están en espera. Así es. El sistema hospitalario está bajo evidente presión. Quiero resaltar que hemos estado así aproximadamente 10 semanas. O sea, que llegamos al tope de la capacidad, que hay lista de espera, que logramos ampliar la capacidad, conseguir ventiladores, conseguir talento humano, médicos, etcétera. Déjeme, le doy cifras al respecto. Cuando empezó la pandemia, al 10 de abril, y hablando de todo el sistema público como un puesto de mando unificado que hemos analizado, el sistema sanitario de la provincia, teníamos 521 camas destinadas a COVID. Al día de hoy tenemos 975 en toda la provincia, hablando de MSP, Instituto Ecuatoriano de Seguro Social, ISA, ESPOL y las camas del municipio de Quito, de Quito Solidario. De 521 a 975 camas. Lo propio ha pasado con las UCI, con las camas de UCI. Igual, empezamos la pandemia con 120 camas y 120 ventiladores destinados a COVID. Al día de hoy tenemos 269, es decir, un crecimiento... Más del 100%. Pero por supuesto, entonces se ha hecho un esfuerzo, pero claro, dice, no solo implica conseguir los ventiladores mecánicos, hay que conseguir enfermeras, intensivistas, epidemiólogos, emergencistas, capacitarlos en el uso de los equipos. Es un esfuerzo titánico. Y yo también, el exhorto, aprovecho, Francisco, oigan, también lleva nuestro equipo, todos nuestros responsables, colaboradores de la salud, 130 días trabajando sin parar. Entonces, por salir a tomar una cervecita y jugarme un boli, pues tengo que pensar en que hay una persona que lleva 130 días trabajando día y noche, que merece un poco de nuestro respeto y mucho de nuestro aprecio. Entonces, ahí es donde digo, la prevención es esencial para que ganemos esta batalla, Francisco. Sí, si podríamos entonces un poco graficar, doctor Albán, este retorno. Estamos en este momento en vacaciones, pero ya toca el tema de las escuelas, los colegios, las universidades están ya en las inscripciones. Y ahí le toca a usted también el tema universidades y eso. Mucha gente dice sí, ha funcionado el tema de usar la tecnología, pero como que en escuelas y colegios, si bien no es usuaria, pero en el COE lo va a tratar, van a tener necesidad de tener algún contacto los niños, los jóvenes, esa parte así como del aislamiento total, y no tiene quizá las mismas formas para educarse, hay que educar a la familia para poder tratar con los niños. ¿Cómo lo está mirando usted esto, doctor? Bueno, lo que he comentado siempre, el posible retorno presencial a clases dependerá de la semaforización, primera cosa, es decir, de que transitemos a un semáforo, un amarillo bajo control o un verde muy probablemente. Que el crecimiento de la pandemia haya bajado, que tengamos casos de contagio iguales a 1, muy similares a 1, como por ejemplo el caso de Alemania. Seguiremos utilizando tecnología. Estamos, digamos, al día 4 de agosto. Muchas universidades empezaron a finales de agosto. Eso, un retorno a la presencialidad al 100% lo veo complejo, pero es algo que estamos analizando. ¿Por qué? Porque hay protocolos que hemos visto que se han implementado en otros países muy exitosamente. Por ejemplo, si se cumplieran estas características, liberar espacio en el sistema sanitario, que empezaran a desacelerar el número de contagios, pudiéramos volver a un modelo. Hoy estamos hablando de un modelo 100% en línea con desafíos tecnológicos que implica, pero un modelo, digamos, bimodal, donde tengamos parte en línea y la parte práctica que la podamos hacer en su momento de manera presencial. Es decir, podemos arrancar el semestre con la parte teórica, difiriendo las partes prácticas, laboratorios, etcétera. Entonces tenemos funciones. Hoy lo principal es cuidar la salud de todos los chicos, de todas las chicas, de todos nuestros jóvenes ecuatorianos, niños,
y tendremos que ir definiendo los protocolos que ya los tenemos planteados, y simplemente en qué momento decidiríamos aplicarlos, ¿no? Caso de Guayaquil es un poco diferente, porque ahí, por la velocidad de contagio que se tuvo, se pudiera pensar en ya regresar a algunas temas prácticos de laboratorio, claro, con las medidas de bioseguridad, pero eso se tendrá que analizar también, ¿no? Doctor Albani, ahora tiene usted en el COE Pichincha, el día de ayer el área turística tuvo unas bajas muy sensibles. Hoteles tradicionales que claro, uno siente apenas ve la noticia, un dolor porque han sido parte del desarrollo de la capital, cafeterías, restaurantes, que eran símbolos, más de 50 años prestando servicios y que claro han tenido que cerrar. ¿Cómo el COE puede sugerir al Estado y a la estructura del Estado ir en auxilio de estas empresas que, como le digo, no solo por lo que representan, sino también porque hemos visto el día de ayer, entonces quedarse a más de 2.600 gentes sin trabajo, doctor Albán? Así es. Bueno, primero existen los planes de financiamiento para Ecuador, que han seguido el crédito exitosamente, pero y es un tema, y me alegro que lo menciones, Francisco. Mire, que hoy estamos totalmente centrados en la crisis sanitaria y es naturalmente lo que corresponde, pero tenemos que pensar en todo lo que pasa en nuestro país. Hablamos de una crisis económica que es tremendamente fuerte y esa debido a una crisis social que implicará una serie de cuestiones adicionales. Entonces, creo que justamente la lógica de esta reactivación, y ha habido quien no le ha gustado, ha habido quien se ha opuesto, es que si no hacemos algo, porque podemos darle recursos a una empresa, si da estos planes de crédito, pero si no existe la demanda agregada, es decir, el consumidor que viene al hotel, el extranjero que va a la persona que sale y compre, que sin perderle el miedo, sin perderle el respeto, le perdemos un poquito el miedo, pero mantenemos ese respeto, que salimos a un restaurante o a la tienda de la esquina, o sea, si no somos nosotros los que reactivamos esa economía porque estamos haciendo las cosas con las medidas de seguridad, seguiremos viendo estas pérdidas terribles. Y usted menciona que ayer, evidentemente, comentamos en Cuba Nacional, grandemente preocupado por la reactivación del sector productivo, el sector turístico. Se habla de la temporada, hablamos ayer ampliamente de los protocolos para abrir la temporada de playa, abrir las playas, que estamos en temporada de playa en la sierra, no, ya se fue la temporada de playa de la costa, ¿no? Sectores como Santa Elena, como está la costa, Maraví, las que viven del turismo, con eso hacen, digamos, su guardadito para sobrevivir al resto del año, que tienen de menor actividad. Esas son las cosas esas son las decisiones duras que enfrentamos como gobierno y como COEs nacionales y provinciales, Francisco. Pero tenemos que ser conscientes que tenemos que ver el sistema como un todo, ¿no? La salud, la economía, los temas sociales, es parte de la gestión del gobierno, Francisco. Y en esta relación con la ciudad de la provincia, como dicen, si bien hay que enfrentar la pandemia y hay que, la enfermedad, el virus, hay que enfrentarlo, como usted dice, y a este rato ya sin miedo, pero con absoluto respeto, sabiendo lo que nos puede pasar. Ahí usted tiene también colaboradores como los municipios y los consejos provinciales, y cuando digo colaboradores, uno espera que así sea. ¿Ha tenido usted problemas en relación con los municipios, con el Consejo Provincial y con estos, entre comillas, aportes para la investigación de la pandemia, como por ejemplo las pruebas para tener garantías de eso, o municipios en Pichincha que hayan comprado fundas de cadáveres? La corrupción, en definitiva. ¿Usted ha detectado algo de eso, doctor Albán? Bueno, yo no soy fiscalía. Lo que sí le debo decir es lo siguiente. Hemos trabajado muy de la mano con todos los alcaldes de la provincia, con la prefectura, con el señor alcalde de Quito. La verdad es que desde el día 1 lo que hicimos es tomar una decisión que fue práctica. Fuimos muy claros, yo fui muy claro en el planteamiento. Aquí no se trata de que tengamos una ideología o de otra. Yo no pertenezco a ningún partido político, por ejemplo. Se trata de que levantemos la bandera del Ecuador y la eficiencia, ¿no? Y entonces que el trabajo que hagamos sea por el bien de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de los cantones, y evidentemente con eso de todo el país, ¿no? Entonces, así ha sido el trabajo, que evidentemente ha habido ciertas irregularidades, pues, las conocemos todas, ¿no? Pero lo fundamental es que al momento de juntar el hombro, aunque ha habido diferencias, tengo que decirlo, pero estas diferencias las hemos ido resolviendo.
El trabajo ha sido y será siempre por la provincia. Eso nos da una ventaja brutal porque nos permite trabajar todos de la mano, coordinados con el gobierno nacional, coordinados con el sistema de salud, policía, fuerzas armadas, con el ECO, es decir, una labor de un solo equipo por el bien de la provincia. Doctor Albán, si así se logra, y ojalá lleguemos a, por lo menos, digamos, no sé si al 100%, pero por lo menos un 90%, el éxito de enfrentar esto estaría garantizado. ¿Cómo adicionalmente actuar, doctor Albán, para que la organización social participe en esto? Y claro, nos decía el ECU 911, ustedes pueden llamar, denuncie lo que está pasando, a riesgo de confrontar a los ciudadanos, pero ¿cómo la organización social, no sé si el COE también ha invitado a los barrios, a las parroquias, para trabajar en conjunto y tener una política pública sobre este tema, doctor? Así es, se ha hecho una gestión de que todos los líderes sociales, líderes barriales tomen conciencia de la problemática. Se ha exhortado a la población, mire, y el número de denuncias que creció dramáticamente en las semanas anteriores, en parte vino por también, evidentemente por las inconductas, ¿no? Pero vino en parte porque la propia población está haciendo un esfuerzo de denunciar al vecino ruidoso que está haciendo fiestas clandestinas, a la persona de la esquina que vende alcohol sin permiso. Es decir, ha habido una labor conjunta de cuidarnos y tenemos que seguir por esta línea. No sabemos qué tiempo más vaya a crecer la enfermedad, pero sabemos que crecerá o podrá de crecer si nosotros tomamos las medidas pertinentes y evitamos el contagio. Si no, el crecimiento será permanente. Y como usted ha visto, teniendo un sistema sanitario a tope, pues tenemos que nosotros tomar las medidas para poder ser productivos, pero respetar las normas, consumo de alcohol en vía pública, libadores, toque de queda, etcétera. De nosotros depende mucho, o sea, hay una gran labor que está haciendo las Fuerzas Armadas, las policías operativos a todas horas, o sea, realmente han trabajado sin parar, y agradezco a toda esa población responsable que nos ha ayudado en reportar zonas problemáticas y conflictivas porque nos permiten hacer efectivos esos controles. Entonces, yo digo una cosa, Francisco, es un trabajo realmente de equipo, o sea, no es responsable ni del uno ni del otro, es una responsabilidad de todos. El Estado hace lo propio y la ciudadanía hace lo propio y juntos resolvemos y atacamos el problema. Esa es una concepción fundamental. No es que una parte hace uno y otra, no, este es un trabajo conjunto. Aquí somos todos un equipo, ciudadanía, gobierno, autoridades regionales, gobierno nacional. Todos somos un equipo por el bien de la salud del país y de la provincia. A más del COE, claro, usted tiene a su cargo el tema de la relación con las universidades, su política, y a eso, como usted nos decía, no se sabe si regresamos presencialmente o no, o como usted nos ha dicho, con determinadas áreas. Las pruebas para ingresar a las universidades, tanto públicas como privadas, entre que maneja el COE y maneja su cargo en esencia, doctor Albán, ¿cómo está eso en cambio? ¿Cómo se están tomando medidas para que los jóvenes tengan acceso a las universidades? Bueno, son dos frentes importantes. Primero, como sabe, se canceló el año pasado el ser bachiller. Hemos diseñado cómo se necesita un examen de acceso a la educación superior. Lo hemos diseñado con las universidades, es un cambio fundamental, es decir, evaluar a los jóvenes en lo que necesitan para ir a la universidad. Es un examen voluntario, si usted quiere ir a la universidad, toma el examen, no es obligatorio para graduarse del colegio como era antes, lo haremos 100% en línea, por primera vez en la historia del país, será el examen de acceso 100% en línea. El día de ayer, el domingo, cerramos el registro con 188,000 inscritos, decidimos ampliarlo 24 horas más, cerrará hoy martes a las 11:30 de la noche y hemos logrado un número importantísimo, casi récord de jóvenes inscritos bajo este modelo de no obligatoriedad y estaremos aplicando un examen en línea para que los chicos y chicas lo hagan desde su casa o desde los que no tengan acceso a un equipo de cómputo, que lo hagan desde lugares y centros que iremos proveyendo como gobierno en coordinación con universidades e institutos, salvaguardando evidentemente todas las medidas de seguridad necesarias. Entonces es un gran paso. Hay lecciones importantes también de esta pandemia, Francisco, y entre ellas
la aplicación y el uso de la tecnología. Ahí está con nosotros. Doctor Albán, y antes de ir a lo de la tecnología, que vale la pena también usted analice lo accesible que puede ser o lo excluyente que puede ser para una gran parte de la población por su acceso, por esto de la prueba ser bachiller, o sea que ahora sí vamos a cumplir aquello de que en los colegios, en nombre y en representación de la República le declaro bachiller, y es responsabilidad de quien los prepararon y no de cómo da el examen final a los 6 años después de clases, doctor. Es correcto, exactamente como lo menciona usted. El examen ser bachiller no es ya obligatorio, hay otras formas de evaluación que ha implementado el Ministerio de Educación, y nosotros como Secretaría de Educación Superior hemos creado este examen de acceso a la educación superior, que en vez de evaluar, digamos, porque lo que se hacía es que, como usted sabe, se hacía el examen para la nota de grado y ese mismo examen se utilizaba para aplicar la educación superior. Decidimos nosotros que era mucho más pertinente tener un examen específico y voluntario para quien quiera aplicar un cupo en la educación superior, un examen, como dije hace un momento, insisto, diseñado por profesores universitarios de la Central, de la ESPE, de la Politécnica Nacional, de fin, de muchísimas universidades, por mencionar algunas, que nos han ayudado en este proceso, a quien evidentemente mi eterno agradecimiento, que nos permitirá tener un examen pertinente y relevante, ¿no? Entonces, en efecto, ahora usted se gradúa de bachiller y aparte es un examen de admisión a la educación, como hacen muchos países europeos es otra cosa. Y desarrollados. Y usted es bachiller y quiere ir a la universidad a un examen para la universidad y la carrera sí, que quiere. Así es. ¿Y los espacios están disponibles, doctor Albán? Bueno, ese es el gran reto y me alegro que lo pregunte porque yo creo que como país tenemos una oportunidad histórica. Si bien tenemos desafíos presupuestales, si bien la recaudación del impuesto sobre la renta y el valor agregado que componen el 80% del presupuesto han caído de manera dramática. Sin embargo, la tecnología, el tener cupos en línea, etcétera, nos permiten reformular y replantear la educación del país. Le doy una estadística que lo comenzaba un poco con el presidente de la República. Hace unos meses antes de la pandemia teníamos aproximadamente 70,000 chicos y chicas estudiando en línea, porque varios años de los programas que se han ido promoviendo. Al día de hoy, toda la educación pública, hablando del sistema público, 350,000 más 40,000 de institutos, todos tuvieron que migrar a la educación en línea, con desafíos, como usted menciona, de conectividad, de acceso a Internet, indudablemente que tendremos que trabajar e ir resolviendo poco a poco. Se está logrando grandes avances con el Ministerio de Telecomunicaciones, pero lo importante y lo fundamental es que la revolución o ese cambio acelerado tecnológico se está dando y se dio en el sistema de educación superior del país. Y nos marca la pauta cuál será el futuro para nosotros, para nuestros jóvenes estudiantes, para las universidades, de replantear cómo hacemos las cosas. Replantearnos cómo estudiar, cómo tener concentración, cómo repartir el tiempo entre lo que se hace y lo que se debe hacer con la educación. Esperamos que respuestas de esa naturaleza también la Secretaría de Educación Superior nos vaya planteando, porque el reto es inmenso, y también planteando dentro de quien maneja el gobierno, más allá de quien esté en este momento, pueda responder a esas necesidades, doctor Albán. Ese es un inmenso reto, ¿no? Así es, y creo que tenemos estas estrategias. Creo que dejaremos alineado el sistema de educación superior. Me hubiera gustado hacer más cosas desde el punto de vista de modernización de algunas leyes, etcétera, pero lo fundamental, lo que yo hablé muchísimo al asumir mi cargo, que lo comenté con el presidente en ese momento, que tendríamos que hacer una revolución tecnológica donde el tema de la utilización de plataformas y herramientas digitales sean esenciales para la impartición de educación, por lo menos en el sistema superior, ¿no? Y esto, la pandemia es lo que nos ha obligado a hacer. Entonces, nos aceleró el proceso, entonces. Claro, ¿no? Totalmente. Entonces, dentro de esta crisis, dentro de esta tristeza de familiares perdidos y de números de muertes, tenemos lecciones importantes y son las que tendremos que mantener y sostener a futuro para que más chicos y chicas ecuatorianos que salen del bachillerato tengan un cupo en las universidades públicas de calidad del Ecuador. Doctor Agustín Albán, presidente del COE y secretario nacional de Educación, un último mensaje y agradecerle por comparecer con nosotros también, doctor Albán.
Pues gracias, Francisco. Primero, exhortar y mantener a toda la sociedad civil que esta es una batalla compartida, que vamos a darle al virus, que hemos estado dando a este virus, que el virus va a estar con nosotros, pero que mantengamos la esperanza, que de nosotros depende, que tomemos control de nuestro futuro, de nuestro presente, tomando las medidas de bioseguridad pertinentes para evitar el contagio del virus. Cuidemos de nosotros, cuidemos a nuestra familia, a nuestro círculo íntimo, y con eso vamos a cuidar a nuestros barrios, parroquias, y con eso vamos a cuidar a nuestro país. Ese es el gran mensaje para toda la ciudadanía el día de hoy, Francisco. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el señor doctor Agustín Albán, presidente del COE Pichincha y además secretario de Educación Superior de la CENACYT. Así es que luego de este pequeño corte seguimos con un diálogo también que es importante, lo que pasa en la vida política, y estarán con nosotros el doctor Patricio Gijón y el doctor Ismael Quintana. Ya volvemos. Con toda la fidelidad, un manejo informativo